Y bueno, antes que nada también agradecer obviamente al doctor Fabián Pujol, el presidente de la Federación, con esta invitación y con este tema, bueno, tan intrigante y tan hoy tendencia que nos convoca. Así que seguramente abriremos algunas puertas con intereses, con dudas y con algunas reflexiones al respecto de la inteligencia artificial. Bueno, dicho todo esto, eh, les voy a ir compartiendo y cualquier duda, bueno, me lo hacen saber, ¿sí? Bien, arrancamos. Arrancamos así también podemos cumplir con los tiempos y cualquier duda volvemos atrás. Estamos acá para hablar de inteligencia artificial. Eh, Esto, bueno, es un concepto bastante más complejo de lo que parece. Hoy, si bien, como les decía, es tendencia, en realidad involucra muchos aspectos. Mm, Nosotros hoy vamos a estar hablando de varias aplicaciones que hacen a la IA. Vamos a estar hablando también del funcionamiento y vamos a hacer un pequeño recorrido con una mirada también a futuro, ¿no? Mi nombre es Pablo Gayassi, como lo ven en pantalla. Mi función principal o mi rol principal es ser director del CIED, que es el Sistema de Educación a Distancia en la UCA, pero doy clases en varias universidades, generalmente relacionadas a la tecnología educativa, a la tecnología en la comunicación y en general, ¿no? De hecho, ese texto que están viendo ahí en pantalla abajo de mi foto es un texto generado por inteligencia artificial. Le pedí al chat GPT, que es por lo menos el que ahora todos conocen, o la mayoría debe conocer, que me escribiera un breve texto sobre quién es Pablo Gayassi. Ni siquiera le dije demasiado, sino que simplemente le dije eso, buscó en la web y me armó un texto que no cambié en lo más mínimo, ¿no? No le toqué ni una sola coma para dejarlo más o menos como me presenta también la inteligencia artificial. Por lo que veo, busca en la web y es bastante acertado, por lo menos en una primera aproximación. Esto ya vamos a estar reflexionando sobre esto, ¿sí? Justamente ahí hablamos del chat GPT, pero nuestro recorrido en realidad va a pasar varias etapas. Vamos a estar hablando en una introducción del funcionamiento. Es interesante que entiendan cuál es el funcionamiento que hay atrás, ¿no? Que no es algo por ahí mágico como piensan algunos, sino que hay todo un funcionamiento atrás de la inteligencia artificial. Es un algoritmo muy complejo, dinámico también. También vamos a estar hablando de prompt, esta palabra que seguramente han escuchado, porque tiene que ver con cuáles son las instrucciones que se le ponen para que dé una respuesta o un resultado. Ya vamos a más adelante hablar de esto. Vamos a ¿Cómo? ver aplicaciones concretas, porque ChatGPT no es la única Y aplicación, tal el, vez es la más conocida, pero no es la pero el única último aplicación de IA. le tengo que haber hecho por el doble del monto. Ahí les pedimos lo El último único, le tengo ahí que voy a haber ver hecho si por el puedo, monto. perdón, ahí, perdón, tuve que mutear ahí para que podamos seguir hablando. También hay un tema de aspectos legales y uso responsable, esto es bastante importante, no es menor, por eso es importante que lo veamos, y bueno, temas de mirada al futuro, sobre todo aplicaciones y cómo pueden usarlo ustedes o cómo les puede resultar interesante usarlo en el día a día, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a decir es, vamos a hacer una pequeña reflexión sobre lo que algunos autores llaman la quinta revolución industrial. Se dice que la inteligencia es la quinta revolución industrial. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo exactamente con eso, pero hay que decirlo y ver también un poco, analizar un poco las causas. No me voy a detener demasiado, pero supongo que ustedes ya conocen el tema, saben del tema, eh, y analizamos los distintos movimientos de todos los siglos donde han habido revoluciones industriales, podemos encontrar que la inteligencia artificial podría ser una más. Podría ser una más porque puede tener un impacto transformador en un montón de sentidos, ¿sí? También algunos autores la minimizan y dicen que es una herramienta más, ¿no? Otros dicen que empieza la era de la inteligencia artificial. Así como fue la era digital, ahora estamos en la era de la inteligencia artificial. Lo que vamos a ver hoy, por lo menos para ponerlo en palabras, tiene que ver con que en realidad es una herramienta, no es una herramienta más, es una herramienta muy importante, que tiene alta eficiencia y una gran productividad, que va a cambiar la forma en que trabajan muchas empresas, en poco impacto o mucho impacto, que es una ventaja sin lugar a dudas competitiva y que tiene grandes desafíos éticos y de uso responsable, ¿no? Eso es lo que vamos a estar viendo. Fíjense, como para también poner algunos datos en contexto, ya vamos a entrar un poco más en el funcionamiento, pero algunos datos en contexto. Eh, la inteligencia artificial ChatGPT, por ejemplo, llegó a los 100 millones de usuarios en 2 meses.
es muchísimo más de lo que lo hizo Google. Google, que ustedes piensan que es increíble o que seguramente sea la plataforma más importante de los últimos tiempos, que a los 100 millones de usuarios llegó en 14 semanas. Bueno, ChatGPT lo hizo tan solo en 2 semanas. Es es un número enorme. Esto hace que sea que tenga gran impacto, ¿no? Y que tenga una rápida e evidente adopción, y por algo es esta adopción, ¿no? Que sea un mercado que mueve más de 100 mil millones de dólares hoy en día y que se estima que se pueda quintuplicar o que se multiplique por 20 en pocos años. O sea que, de vuelta, también tiene un crecimiento exponencial, ¿no? Que el premio Nobel de Física, el último premio Nobel de Física, se lo hayan dado a 2 investigadores que trabajaron en aprendizaje automático, o sea, en inteligencia artificial. Esto, si pueden leer la nota completa, es realmente muy interesante porque estaban investigando en realidad las redes neuronales del cerebro que hacen a la memoria, y después de ahí desarrollaron el algoritmo que hoy en día llega como parte de lo que son los algoritmos de inteligencia artificial. Y que hayan dado el Nobel no es menor porque hay una atención mundial evidentemente en este tema, ¿no? Que también impacte en muchas áreas y que tenga cambios repentinos, ¿no? Es como que los diarios no saben si decirte que es algo bueno o es algo malo, y hoy estamos debatiendo todo eso. De todos modos, hoy lo vamos a estar debatiendo, ¿no? Que impacte en un montón de áreas, ¿no? Impacta en todos los trabajos. Esto es como, de vuelta, algo que también suma al hecho de que pueda llegar a ser una revolución industrial, como lo llaman. De todos modos, no nos interesa demasiado el término, nos interesa el impacto, ¿no? Y que también tiene mucha accesibilidad en lo que es, mucho impacto en lo que es la accesibilidad y la experiencia de usuario. Y esto es muy importante porque hoy en día sabemos que darle a los usuarios también una mejor accesibilidad o una mejor experiencia suma muchísimo a cualquier tipo de empresa. Por lo tanto, y por todo esto, probablemente la inteligencia artificial, si bien no fuera una quinta revolución, sí va a ser una herramienta muy importante que va a dominar gran parte de los empleos, ¿sí? De los trabajos, del trabajo del futuro. Para definir inteligencia artificial, eh, vamos a definir primero qué no es, ¿no? O lo que muchos creen que es inteligencia artificial. Y acá vamos a desterrar el mito de que la inteligencia artificial es tan solo un buscador, ¿no? Por ahí está el tema de, bueno, entro a una IA y es como un buscador, es como Google. Realmente la IA no es Google, es muy distinto a eso. Google, de hecho, usa inteligencia artificial. Cuando Google predice las palabras que uno va a poner, que a veces es increíble porque uno está escribiendo y le aparece todo lo que en realidad está pensando, y dice, ¿cómo sabe Google lo que estoy pensando? Bueno, en realidad ahí usa algoritmos de inteligencia artificial, porque en realidad lo que está haciendo es usando otros tipos de datos nuestros para saber lo que vamos a buscar. Si bien usa, en realidad es mucho más que esto. Vamos a ver algunos ejemplos. Se me ocurrió preguntarle a ChatGPT qué edad tiene Jack Nicholson, ¿no? Esto es lo que uno le podría hacer a Google también. ¿Qué edad tiene Jack Nicholson? Estaba viendo una película y dije, qué bien que está este hombre, pero quiero saber qué edad tiene. Y me explica perfectamente el día en que nace y me responde con un lenguaje completamente natural, eh, que tiene 87 años. Bueno, esto no es muy increíble. De hecho, esto lo hace Google hace como 20 años, así que no es tan destacado. Sin embargo, si le pregunto a ChatGPT sobre el nombre de una película donde actúa Jack Nicholson con un dato incorrecto, y le explico un poco el argumento de forma bastante mal explicado incluso, ¿no? Sobre una película que estoy pensando, me responde perfectamente que la película que estoy pensando es Moneyball y que Jack Nicholson no actúa, sino que actúa ahí Brad Pitt, y me explica un poco el argumento de la película. Acá ya sí estamos encontrando que la inteligencia artificial está haciendo algo más que buscar en Internet, sino que está haciendo un proceso de encadenamiento de palabras neuronales y está entendiendo perfectamente, entendiendo entre muchas comillas, vamos a hablar de eso, pero está entendiendo lo que yo le estoy tratando de decir en mi prompt, ¿no? Ahí de vuelta la palabra prompt. El prompt es esto que estoy escribiendo acá arriba, ¿no? Donde le estoy diciendo, de hecho, este ejemplo lo hice con Google, traté de buscar el nombre de la película y Google no me daba el resultado que quería. Sin embargo, yo puedo ponerle esto a una inteligencia artificial, puede entender lo que le estoy diciendo, puede decodificar los patrones de palabras y puede responderme en función de incluso una frase incorrecta, ¿no? Esto es muy importante porque nos va a desencadenar todo lo que viene después. Vamos a seguir avanzando un poco más y hoy ChatGPT y muchas otras IA me permiten, por ejemplo, ponerle un documento, ¿no? Este es un PDF, un artículo académico que puse
lo tiran ahí, lo arrojan adentro del chat GPT, y le indico que me resalte una frase importante que condense todo el concepto principal del artículo. Busca en ese texto en cuestión de segundos y me responde con la frase en el idioma original exactamente la misma que había definido yo después de leer todo el artículo. O sea que puede entender perfectamente un artículo académico y cuáles son las frases más importantes, ¿sí? Eso que Word no podía hacer hasta hace algunos años, de poder hacer un resumen o alguna cuestión que tenga que ver con palabras, lo puede hacer perfectamente. Porque, de vuelta, el concepto de entender cuál es, pero entiende perfectamente las argumentaciones y lo que le estoy preguntando, ¿sí? Vamos un poco más y también entiende el contexto, ¿no? Yo le puedo decir que además, sin repetirle y sin mostrarle de vuelta el archivo, le puedo decir que me escriba las conclusiones de este artículo con datos duros, ¿no? Eh, y no me cita el texto, sino que escribe sus propias conclusiones a través del artículo. Entendiendo perfectamente el contexto de lo que le estoy hablando porque me está siguiendo la conversación que empezó antes. También esto es muy importante y es una gran novedad. Esto hasta hace algunos años no existía y no se podía hacer, y todos los ejemplos de inteligencia artificial iban por otro camino y no por el del lenguaje natural, que es uno de los más complicados hasta hoy en día, ¿no? Las conclusiones, por supuesto, que saca del artículo son muy correctas, muy relevantes y son exactamente las que necesitaban. Entonces esto, de alguna manera, es una revolución, ¿no? Sin embargo, la clave de todo esto, o la primera clave, vamos a estar viendo tres grandes claves. La primera grande clave tiene que ver con la ingeniería de prompt, o lo que hoy se llama, bueno, prompt engineer, que es básicamente cómo escribirle o cómo darle ese insumo de entrada para que nos responda lo que nosotros realmente queremos saber, ¿no? Si le preguntamos algo, porque no sabemos qué preguntarle, seguramente la respuesta sea algo que tampoco nos sorprenda demasiado, ¿no? Si queremos que realmente esto sea útil, o tenga utilidad en nuestros equipos de trabajo o para nosotros mismos, bueno, lo que le preguntamos también tiene que tener este grado de seriedad y ese grado de conexión, ¿no? Por lo que la interfaz hombre-inteligencia artificial va a estar dada por lo que se llama prompt, ¿sí? Un prompt es simplemente esto, es un input. Vamos a ver brevemente algunos tipos de prompt, sobre todo los voy a pasar un poco rápido, eh, pero les va a quedar también en este PDF que les va a llegar como para que los investiguen un poco más, sobre todo para llegar al nudo de la charla. Eh, pero bueno, estos prompts, como les decía, pueden ser secuenciales. Esta es una gran novedad porque era difícil. Un sistema conversacional justamente lo que tiene que hacer es que uno pueda seguir el hilo de una conversación. Entonces uno le puede preguntar, por ejemplo, esto, ¿no? ¿Dónde se vacuna contra COVID? Pero después puede seguir la conversación y esa conversación la va entendiendo como parte de la conversación anterior. Y esto es una gran novedad porque las redes neuronales pueden funcionar de esa forma. Funcionan de alguna manera como funciona nuestro cerebro, ¿no? Lejos de ser un cerebro, por supuesto, pero funcionan de esa manera. Eh, y este es un gran hallazgo, ¿no? Por otro lado, también pueden ser comparativos. Esto, de vuelta, es otro nuevo hallazgo. Por ejemplo, acá le estoy pidiendo que me compare dos tipos de auto, vamos, no sé si se pueden o no decir marcas, pero bueno, un Renault Clio con un Ford Focus, y le doy criterios diferentes, ¿no? Le digo eficiencia de combustible, rendimiento del motor, espacio interior, comodidad, costo, etcétera. 7 criterios. Esto es realmente una novedad, porque si busco en Google y quiero encontrar una comparación, voy a encontrar artículos donde justo algunas personas comparan estos dos tipos de autos, pero va a ser la experiencia personal y propia de cada uno de estas personas que me da un diagnóstico. En cambio, la inteligencia artificial busca en toda su base de datos y compara estos dos tipos de autos o lo que ustedes quieran comparar, y saca conclusiones sobre lo que está leyendo. Y son datos que saca, imagínense, una gran base de datos de billones y billones de datos que puede encontrar en Internet. Así que acá puede haber manuales y seguramente los haya. Puede haber comentarios también, por supuesto, de usuarios y seguramente los haya. Puede haber artículos sobre cada uno de estos autos y seguramente los haya. Y todo eso lo va a meter en una gran licuadora que se llama cerebro artificial, que ya vamos a ver, y nos va a sacar conclusiones al respecto y nos va a poder comparar dos tipos de cosas que no están comparadas en ningún lugar de la web, ¿no? O sea que va a poder crear contenido en tiempo récord, por supuesto, ¿no? Eh, También puede trabajar con una perspectiva profesional, o sea que puedo decirle que limite su base de datos a solamente
un tipo de personalidad, ¿no? Acá le estoy diciendo, por ejemplo, que actúe como un docente experto en tecnología, ¿no? Le puse el PDF de mi charla, en realidad sí, el Word del PDF de mi charla, de hecho es esta que estoy dando ahora, se lo tiré y le dije, bueno, que actúe como un docente experto en tecnología y que me dé una devolución sobre lo que hice. Se lo pueden probar ahora ustedes mismos, incluso pueden agarrar un artículo que hayan escrito o incluso un mail que hayan escrito, ponérselo y decirles que les haga una devolución sobre eso, ¿no? O una charla que tienen que dar. Yo generalmente lo hago con mis charlas, se lo pongo y le digo, bueno, criticámela, decime qué cosas faltan, qué huecos encontrás, qué zonas grises o qué cosa puede llegar a estar bien o mal explicada. Y me hace una devolución. Y esa devolución, bueno, ahí tiene una parte, una captura de la devolución, pero me está diciendo que tiene un contenido relevante, que tiene una estructura clara. A veces me hace algún comentario de cambios y a veces puede ser pertinente y a veces no, pero entiende perfectamente lo que es una estructura, ¿no? Y le estoy diciendo que actúe como un docente experto en tecnología, ¿no? Para ponerse en este lugar. Acá básicamente lo que hace la inteligencia artificial es segmentar su base de datos hacia acá. También le puedo decir, por ejemplo, que actúe como un experto en marketing. Esto se usa muchísimo hoy en día. De hecho, lo usan los equipos de marketing. Y le puedo decir que, por ejemplo, me genere una campaña del contenido que le acabo de dar. Y acá me generó varias campañas. De hecho, le dije algunas campañas disruptivas y me generó algunas campañas disruptivas, ¿sí? Está buenísima acá una pregunta que hace el administrador que dice, ¿cómo elige los resultados más favorables entre millones de datos? Bueno, ahora en un ratito lo vamos a llegar a ver, pero básicamente lo que hace es un análisis rápido de patrones. Ahora lo vamos a ver. Lo que sí no está haciendo, tratando de adelantar un poco a esa pregunta, no está buscando en la web como hace Google en el momento y buscando los mejores resultados, sino que hace otro tipo de argumentación sobre lo que está haciendo. Así que esto lo dejo pendiente y ahora lo retomo. Eh, Se puede usar como una lista de requerimientos también. O sea, yo puedo decirle que estoy buscando una aplicación, ¿no? Como puedo ponerlo en Google, ¿no? Estoy buscando una aplicación que me sirva para agendar, para hacer una agenda. Por ejemplo, bueno, buenísimo, Google me da un montón de resultados. Pero yo acá le puedo dar una lista de requerimientos. Quiero que esta aplicación sea fácil de utilizar. Quiero que esta aplicación sea gratuita. Quiero que además esta aplicación me destaque las fortalezas y limitaciones. Y me va a hacer un listado de todo lo que encuentra y cuáles son esas aplicaciones en función de lo que yo le pedí. Eso también es un gran hallazgo, que solamente funciona bien si ponemos bien el prompt, ¿no? Si lo listamos de esa manera. Si no, lo que me va a dar es un resultado muy parecido a Google. Lo que queremos hacer es justamente no utilizarlo como buscador. Y también tenemos los estructurales, que de vuelta estos se usan muchísimo, ¿no? Podemos pedirle, por ejemplo, que arme posteos de una charla. De hecho, yo le pedí que haga posteos no de esta charla, porque es una charla en un ambiente privado, pero sí de charlas mías que a veces son públicas o donde por ahí hablo y puedo promocionarlas. Entonces le pido que me arme los posteos para Twitter, que hoy se llama X, para Instagram, para Facebook, incluso hasta para TikTok, ¿no? Entonces, después en vez de tener que yo armar cada uno de esos posteos, que por ahí es algo que no necesito hacer, me arma los contenidos a partir directamente de los contenidos de la charla, que los conoce perfectamente porque le estoy poniendo acá directamente eso. Y fíjense qué bien que me armó, incluso hasta con emojis, con la fecha, con absolutamente todo, como para que yo simplemente copie y pegue y no tenga que ocuparme tanto de mis 4 redes sociales, que son un montón y me llevan un montón de tiempo, ¿no? Y aparte no tengo nadie que me maneje las redes sociales, pero porque tampoco es básicamente mi ambiente de trabajo, pero me gusta promocionarlas y publicarlas de esa manera. Así que este es un gran uso que se le puede dar. Obviamente si hay un equipo de marketing lo va a usar de una mucho mejor manera o lo va a superar, pero como una primera instancia personal es muy útil. Fíjense acá todos los posteos que me armó, todos con el lenguaje particular de cada red, porque si se fijan, el de X tiene una forma de escribir distinta al de Facebook, que tiene una forma distinta de escribir al de Instagram, y también las ideas de TikTok son distintas a todas las anteriores. O sea que conoce perfectamente los lenguajes de cada red social, justamente de vuelta por la base de datos con la que está entrenada. Ya vamos a estar hablando de base de datos. Finalmente, hay algunos que son condicionales, o sea que también le puedo dar algún tipo de situación y esa situación puedo pedirle consejos o soluciones sobre esta misma situación. Este es un caso en realidad real donde, por ejemplo, tengo una reunión con una persona hipócrita, ¿no? Y le digo, ¿qué debería considerar o tener en cuenta? También esto podría buscarlo en Google de vuelta, pero me va en realidad
yo como le puedo poner ciertas condiciones, decirle cómo es el espacio de mi oficina, qué tecnología tengo, bueno, seguramente me va a sugerir cuestiones relacionadas a los subtítulos, etcétera, ¿no? Pero hasta me puede aconsejar qué tipo de programa usar o cómo hacer esa conversación, etcétera. Esto realmente, de vuelta, es un hallazgo y es algo sobre lo que puede ser muy importante el uso de una IA, y estamos solo tomando el caso de ChatGPT. Cada IA, si bien todas se manejan por prompt, cada una tiene sus propias reglas. Y en este caso, ChatGPT se rige por estas reglas que están relacionadas sobre todo al prompt. Acá no las voy a leer cada una, pero van a quedarles ahí en el PDF. Hay un montón de ideas de uso de prompt, ¿no? Actuar como tal, armar una tabla, puede trabajar con Excel, incluso puede armar fórmulas, puede programar en Python, puede hacer HTML, puede hacer un montón de cosas, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de tal cosa? Puede servir como generador de ideas también, para una tormenta de ideas. Redactar o re-redactar correos electrónicos que a veces no están bien redactados. Hay una interferencia en el micrófono abierto, sí, es correcto, yo también la estoy escuchando. Ahí voy a cerrar un par de micrófonos, permiso, ahí está. Gracias por avisar por el chat. Ahí cerré algunos micrófonos, perdón si cerré alguno que no tenía que cerrar, pero me dejé solo el mío. Eh, y bueno, como les contaba, entonces se puede resumir textos, esto es muy interesante. Eh, Puede comparar, como les había contado, y puede traducir, y traduce mucho mejor que los traductores normales. Lo que no quiere decir que pueda llegar a reemplazar a un traductor de lenguaje, por supuesto, pero sí lo hace de alguna forma mucho mejor que algunos traductores de texto convencionales. Eso lo vamos a estar viendo. Algunas otras ideas, de vuelta, simplemente para que también este PDF les quede y tengan algunas otras ideas como para ver. Eh, Suele dar muy buen feedback, muy buen resultado, que es lo que les mostraba recién, ¿no? De ponerle nosotros textos y decirle que nos dé un resultado sobre eso. Incluso hasta le puedo poner fotografías ahora. Yo lo he probado con fotos mías y puse alguna foto que saqué y le dije, bueno, que me haga algún tipo de crítica sobre la foto, que me diga si está bien expuesta, si está bien sacada, si hubiera que recortarla o algo, y te puede dar un argumento sobre eso. Sobre todo es interesante esto, pedirle la argumentación, ¿no? Para saber si después es válido o no. Como tormenta de ideas, ¿no? Si estoy frente a una charla y no sé qué tipo de cosas hacer o qué quiero dar, pedirle ideas, ¿no? Para que me genere algún tipo de ruptura de la hoja en blanco. Sobre esto tengo algún artículo académico escrito que está en internet. Y después la refinación del prompt, ¿no? Puse este caso porque creo que lo conocen o porque ha salido en los diarios, por lo menos es bastante conocido. Pero si vamos al prompt de vuelta, se hizo público el prompt, lo que le puso el autor para pedir esto. Fíjense que el prompt no es simplemente pedirle una foto o una imagen, sino que en realidad eh, le está poniendo hasta con qué cámara en teoría está sacada, y la inteligencia artificial lo que hace es ir a la base de datos de esa cámara para saber cómo saca la foto de esa cámara, qué tipo de iluminación, qué tipo de diafragma, qué tipo de shooter tiene. Bueno, no sé, el que sepa su fotografía seguramente va a entender todavía más sobre esto. Le está poniendo el tipo de lente, le está poniendo la apertura del diafragma, le está poniendo que quiere una imagen cinematográfica, y incluso hasta le está poniendo algunas cuestiones de tipo de tamaño de la foto y cuál es el escalamiento y cuál es el tipo hasta de grano que aparezca. Entonces, le está poniendo un montón de información en realidad para obtener después un resultado más o menos coherente. Y digo más o menos porque fíjense que algunos tienen 6 dedos, o sea, el resultado no sigue siendo hiperrealista. Sin embargo, está muy focalizado por lo que está poniendo acá la persona que hizo esta imagen, ¿no? Entonces, de vuelta, hay un refinamiento del prompt que es muy importante. Pero avancemos un poco hacia cómo funciona también para responder esta pregunta que estaba en el chat, ¿no? Y lo primero que me surge es también, ¿por qué ahora, no? ¿Por qué antes? ¿Por qué hoy estamos todos hablando de inteligencia artificial y no hace algunos años? Bueno, primero, seguro que es por la capacidad de procesamiento. Obviamente, por las computadoras hoy son mucho más rápidas y pueden analizar por lo menos 70 millones de ecuaciones o de nodos por segundo, ¿no? Que es un montón. Parece un montón, en realidad no es un montón, pero parece un montón. Sobre todo también porque hay una cantidad de datos disponibles, y acá viene también una cosa seria que tiene que ver sobre también cuáles son los datos que utiliza, pero que están hoy en la web. Hoy alguien busca en la web y va a encontrar muchísima información sobre todo, y esta disponibilidad hace que las bases de datos se puedan entrenar muy fácilmente
y la nube, la velocidad de la nube, por supuesto. Así que estas son las tres cosas que coinciden todos los autores que favorecen que hoy en día realmente se pueda lograr que funcione algo llamado inteligencia artificial. Vamos a ir un poquito más adentro de eso, ¿no? A mí me gusta mucho el ejemplo del ajedrez, no solo porque me gusta jugar al ajedrez, sino porque me parece que es bastante didáctico para interpretarlo. El ajedrez tiene todas estas posibilidades de jugadas, de tableros posibles, ¿no? Es imposible, sería imposible leer este número, pues fíjense la cantidad de ceros que tienen atrás del uno, ¿no? Es 10 a la 110 tableros posibles. O sea, las posibilidades no son infinitas, pero son casi infinitas, podríamos decir, y de hecho, si tuviéramos que procesar todas las variantes que tiene el ajedrez, todos los tableros posibles, todas las jugadas posibles, bueno, tardaríamos billones de años con una computadora normal. O sea que esos 70 millones de nodos que dijimos no son en realidad suficientes para poder evaluar, por ejemplo, una partida de ajedrez. Y pongo el ajedrez porque justamente gran parte de la inteligencia artificial o de los algoritmos de inteligencia artificial se valen a las primeras utilizaciones del ajedrez. Creo que la mayoría conoce la partida de Kasparov en 1986, por ahí, con la computadora Deep Blue. Y esas son las primeras experiencias, hay algunas antes y unas mejores refinadas después, pero esas son las primeras experiencias donde se trata de que con pocos datos la computadora logre con inteligencia aprender a jugar. Aprendiendo a jugar, la cantidad de variables empieza a reducirse, ¿no? Y lo hace justamente de esa forma. Hace un árbol de decisiones, o sea que no es infalible, de hecho a la computadora se le puede ganar, de hecho hay mundiales que hacen que las computadoras jueguen contra otros modelos de computadoras al ajedrez, son re interesantes, a los nerds que les gusta mucho el ajedrez, van a estar interesados en eso, es muy interesante ver los mundiales de computadora de ajedrez, pero lo hace con esto, con redes neuronales, aprendiendo a jugar, sabe las reglas, o sea que hay movidas imposibles que ya las resta y ya no las hace, aprendiendo de partidas, sabiendo cuáles son mejores y cuáles son peores jugadas en general, sabiendo las aperturas, conociendo las reglas de juego, y, si, como les decía, leemos más sobre este premio Nobel que salió hace poquito, vamos a encontrar que las redes neuronales, que es el gran hallazgo de la inteligencia artificial, son en realidad grandes bases de datos serían todas las caritas de la derecha, pero multiplicadas por billones, que al aprender se le crea una memoria muscular, como funciona nuestro cerebro básicamente, donde de un punto puede llegar a otro punto muy rápidamente por un árbol de decisiones. Entonces yo le enseño justamente a que del punto A al punto C, o sea que después de la palabra el artículo es un artículo masculino, que va a ir una palabra, un sustantivo que tiene también esas mismas características, va a tener un árbol de decisiones muy rápido que va a llegar del punto A al punto B, y ese punto B va a poder estar perdido entre millones de datos que va a llegar muy rápidamente. Es muy difícil explicarlo acá rápidamente, de hecho hay youtubers que lo hacen de una mejor manera y de una forma más larga, si les interesa, después vean este canal de YouTube que está acá abajo, eh, o vean el artículo académico sobre el descubrimiento de las redes neuronales, pero es básicamente eso, es cómo moverse muy rápidamente por, no digamos infinita, pero por billones y billones de datos. Ese es el gran descubrimiento, es el algoritmo lo que hace es eso y cómo aprender y cómo cambiar esas redes en el momento, ¿no? Tenemos el caso, por ejemplo, de los lectores de patente. Eso lo hacen con inteligencia artificial, ¿no? Le ponemos todas las patentes, aprenden cuáles son las letras y los números que tienen esas patentes y de esa forma pueden leer. Aprenden caminos rápidos, ¿sí? Shortcuts rápidos hacia cómo leer esto, cómo descartar y cómo tomar contenido. De esa forma, más o menos funcionan las redes neuronales. Como les digo, es mucho más largo que eso, pero es interesante aprender eso, porque nos lleva también un poco a la respuesta de cómo decide la información que pone. Bueno, la decide justamente a partir de este árbol de decisiones. ¿Qué información me está poniendo? Bueno, en principio en ChatGPT no lo sabemos. Si ChatGPT me responde que el Renault Clio tiene determinadas características, para volver al ejemplo anterior, no sabemos de dónde lo saca. Puede sacarlo de un manual, podemos creer que lo saca de algún lado, de hecho vamos a tener que chequearlo, porque no nos podemos quedar con esa información porque puede ser falsa. Hasta que incluso la puede inventar, porque este árbol de decisiones que ustedes ven acá, siempre tiene que llegar al destino, y cuando no llega al destino, inventa, porque siempre tiene que darme alguna palabra, si no se trabaría el programa y digamos, no me respondería más. ChatGPT siempre te va a responder. ¿Te va a responder mal? Sí, te puede responder cualquier cosa, sí. De hecho, esto se llama alucinación, se le llama en lenguaje técnico.
alucina cuando empieza a inventar contenido, ¿no? Entonces nunca vamos a poder saber exactamente qué es lo que me está diciendo. Pero hay algunas formas de trabajar con esto de todas maneras, ¿sí? Si quieren algunas películas que expliquen todo esto, o si quieren más material, de vuelta, lo dejo todo a disposición, por supuesto, pero sobre todo AlphaGo, a mí me pareció una película impresionante, está en YouTube, para ver de forma gratuita. Explica cómo fue el algoritmo que hicieron unos programadores que no sabían jugar al Go, que es como el juego chino con más incluso sofisticación que el ajedrez en cuanto a cantidad de jugadas, y explican cómo hacen todo el análisis de aprendizaje y cómo juega después contra el campeón mundial. Este se creía algo que no se iba a poder hacer nunca, porque de hecho se creía mucho más complejo que el ajedrez y es algo que se logró. Así que bueno, nada, no les quiero contar la película, pero es muy interesante. Estos dos libros están muy buenos, pero bueno, el de Cómo piensan las máquinas sobre todo, y estas dos otras películas y series que pueden estar disponibles. Siempre me gusta, mi carrera de origen es imagen y sonido, así que me gusta recomendar también material audiovisual. Esto nos lleva un poco a el análisis sobre el pensamiento, ¿no? Bueno, acá hay una publicación de algunos diarios, pero realmente no es exactamente pensar, pero sí es muy similar al procedimiento que hacen los cerebros, porque está justamente pensado desde ahí, ¿no? Son nodos, son redes neuronales. Desde la más básica a la más compleja, ¿no? Desde la más básica podemos ver un ejemplo con las reglas de spam, cuando nos llega un mail y ese mail va a pasar a la casilla de no deseados. Bueno, ahí hay una inteligencia artificial que está catalogando mails, viendo qué puede ser un phishing, qué puede no ser. A veces falla, a veces nos llega un mail que es no deseado y nos llega a la carpeta, o a veces nos manda un mail de una persona que sí queremos que nos llegue y la manda a no deseados. Bueno, todas esas reglas forman parte de una inteligencia artificial que cataloga, entre comillas, mails positivos y negativos. Después está el aprendizaje automático, que es bastante más complejo, como estos sistemas de reconocimiento de voz, que empiezan a funcionar cada vez mejor. Todo lo que es redes neuronales para procesamiento de imagen, ahora vamos a ver algunos ejemplos concretos y cómo lo hace. Y los más complejos, o se dice que los más complejos son los de procesamiento del lenguaje natural. Por eso ChatGPT de vuelta se vuelve tan popular. Genera lenguaje natural, ¿sí? De hecho, cuando vos lees, ustedes leen eso, las respuestas por lo general parece que las estuviera haciendo un humano atrás de esto, ¿no? Hay algunos memes donde hay un humano atrás de cada IA contestando todos los requerimientos de cada persona, pero no es así, es un algoritmo. En el día a día hay muchísimos ejemplos de esto, todo lo que es reconocimiento facial hoy en día es inteligencia artificial, porque imagínense la cantidad de datos. Sería imposible que una computadora evalúe un rostro y después lo multiplique como Facebook, ¿no? Y elija entre los 70.000 millones de rostros de todo el mundo y los evalúe cada uno. Si esto no usa un algoritmo de inteligencia artificial, no podría funcionar. Y de vuelta, el árbol de decisiones, ¿no? Están esos 70 millones de rostros. Lo que pasa es que lo que hace es evalúa cuál es el más indicado y cuál no, y empieza a descartar. Primero se fija la distancia de los ojos, y si esa distancia de los ojos no coincide con 50 millones, a estos ya los descarta, y de vuelta el árbol de decisiones va rápidamente hasta el rostro que quiere. ¿Se equivoca? Sí, por supuesto que se equivoca, ¿no? También vamos a estar hablando de eso. ¿Alucina? Sí, a veces también alucina. Hay películas que hablan de esto. Siri también, o el asistente de Google, todo esto también usa inteligencia artificial, los lectores de patentes, y como les decía, Google también lo usa para un montón de cuestiones vinculadas a los datos, ¿no? Pero ChatGPT específicamente, que parece ser el más accesible y el más conocido, analiza patrones lingüísticos, ¿no? Y también puede tener bueno, algunas respuestas que son como creativas, ¿no? Por ejemplo, se le puede pedir que haga una canción. Incluso se le puede decir que escriba un soneto y lo va a hacer con la cantidad de sílabas adecuadas que tiene un soneto. A mí me costó mucho entender lo que era un soneto de chico y parece que ChatGPT lo entiende bastante rápidamente. Porque tiene un conjunto de reglas, ¿no? Reglas que de vuelta no sabemos por ahora de dónde las toma. Pero ChatGPT no es el único sistema que puede servirnos para corregir texto, por ejemplo. Primero vamos a ver un ejemplo de utilización muy simple. Esto lo pueden hacer normalmente y van a ver en realidad la eficiencia respecto al Word. Digo Word porque es el que todos conocemos, pero cualquier procesador de texto, ¿no? Donde vamos a ver que un corrector de texto tradicional nos va a encontrar faltas de ortografía, pero nunca nos va a encontrar, o nos va a encontrar algunos errores de sintaxis, pero muy pocos, ¿no? Yo agarré la página web de FAPTE, eh, no porque tenga error de ortografía, simplemente para ponerlo como ejemplo. Copié y pegué el texto de la carta institucional y le hice algunos errores yo a propósito, ¿no?
no es que los tenga, repito, no es que los tenga en la página web, sino que los puse yo a propósito. Por ejemplo, le saqué el acento a globalización y acá donde dice venía desarrollando le saqué el espacio, ¿no? Entonces me quedó una palabra entera. Bueno, fíjense que Word me detecta que hay dos errores de ortografía, ¿sí? Globalización, le falta el acento, y venía desarrollando, le falta el espacio. Hasta ahí, bárbaro. Pero en realidad, yo le puse muchos más errores que no se dio cuenta. No tenemos mucho tiempo ahora, pero podríamos hacer el juego de que cada uno de ustedes detecte los errores que tiene el texto. En realidad, fíjense que a social le saqué el plural con realidades sociales y quedó con realidad social. El Word social es una palabra, así que no lo detecta, no le importa, pero nada te dice que eso está mal escrito. Incluso en vez de empleados le puse emparedados para joder, para ver si pasaba. Y pasó. Word no detecta que emparedados no tiene nada que ver con el contexto de lo que estamos hablando, pero también puede ser un error que cometamos sin querer. Realmente podemos equivocarnos al escribir. De hecho, hoy ya casi no se usan, hasta que Word no incluya realmente un análisis sintáctico de inteligencia artificial, ya lo que se usa para corregir los textos suele ser alguno de los mejores ChatGPT o el ChatGPT o el Chat PDF y otros más que vamos a estar viendo. De hecho, acá en vez de grado le puse gato. Dije, voy a poner un error bien burdo, a ver si no se da cuenta, o si se da cuenta y dice con un gato de especialización, en vez de un grado de especialización, tampoco se dio cuenta, lo pasó por alto totalmente, y así muchísimos errores más en vez de pensamiento, y Argentina está de hecho con minúscula, que también, Argentina es un error sutil, ¿no? Argentina debería estar con mayúscula, está con minúscula, porque es en la Argentina, y no habla de una Argentina, sino que habla de la Argentina como país, y debería darse cuenta de este error y tampoco se da cuenta de este error. Y después le saqué todas las comas a esta última frase. Fíjense que ChatGPT me detectó cada uno de esos errores. Se dio cuenta, sin que yo le dijera que había errores, se dio cuenta que social era sociales, que emparedados era empleados, porque encima se dio cuenta que la palabra emparedado no solo no tenía relación con el contexto, sino que la palabra adecuada era empleados, porque se daba cuenta que en el contexto esa palabra es la que iba a funcionar. Incluso le puedo poner que me subraye las que cambió para yo después poder analizar si realmente el cambio fue positivo o no. Me cambió grado también, me cambió venía desarrollando, lo que había encontrado el Word. Pensamiento, le agregó un punto que no tenía, puso Argentina con mayúscula y me agregó todas las comas donde tenían que ir. ¿Mm? Así que podemos decir que en corrección de sintaxis, ChatGPT a Word le gana 12-2. Pero más allá de eso, realmente hoy se usa para corregir sintaxis porque cualquiera de nosotros nos ha pasado que el Word no nos descubrió algún tipo de palabra porque nos habíamos equivocado tipeando y es una palabra que con acento y sin acento es válida, entonces no nos la corrige y después en el contexto queda mal esta palabra. Y realmente se hace muy rápido. De hecho, yo lo hago con mis charlas por lo general se los pongo en Word directamente y le digo que me las corrija y me da una lista de correcciones que siempre es mejor a la del corrector, ¿no? La segunda clave tiene que ver con cuál es la aplicación que vamos a usar para todo esto, porque ChatGPT dijimos no es la única. Y acá entra en juego de vuelta lo de las bases de datos. Cada aplicación va a tener su propia base de datos, su propia base de entrenamiento. Hay muchos modelos, ¿sí? Miramos, por ejemplo, si le pregunto qué FAPTE a ChatGPT, me responde que, bueno, que es la Federación Argentina del Personal Superior de Empresas de Energía, está perfecto, y me hace una respuesta en función de esta base de datos que tiene, gran base de datos que tiene, y me dice que es una organización sindical, seguramente lo saca parte de la página web, parte de algún otro lado, y me hace una respuesta más o menos formal de lo que es. Parece bastante sacado de la carta institucional, por lo que pienso, por lo que más o menos entiendo. Sin embargo, también pueden usar, por ejemplo, Perplexity, y se las recontra recomiendo. Perplexity es un chat GPT, o sea, es un GPT en realidad, no un chat GPT, pues es otra marca, pero que responde en función de bases de datos transparentes, le llaman ellos. O sea, podemos buscar, por ejemplo, en la web, o de forma académica solamente en textos académicos, o generar texto, o hacerlo en base a videos, o en base a cuestiones sociales, pero no solo me va a escribir una respuesta, como la ven acá, FAPTE, Federación Argentina es una organización sindical, etcétera, etcétera, sino que me va a decir de qué páginas lo sacó. Entonces, estoy tosiendo. Tengo transparentadas las fuentes. Es más, me va a decir cuáles son los objetivos y funciones, cuál es la historia, pero cada uno de estos datos que está reelaborado, porque de vuelta funciona con
con un procesamiento de texto, me va a decir, acá aparece un 2, aparece un 3 y acá aparece un 1, yo voy a poder hacer clic y voy a poder ir a la página web de donde sacó ese dato. Entonces es mucho más transparente en esto, no es tan creativo, pero sí es más transparente que ChatGPT en la respuesta. Académicamente se usa mucho más esto, y también nos ayuda mucho más a chequear la fuente, porque es mucho más fácil saber de dónde sacó el texto y también puedes saber si ese texto es correcto o incorrecto, porque de repente vos puedes hacer clic acá y vas a la nota de un diario y decís, claro, no, pero ese diario no tiene nada que ver con la información que quería dar, o es una cosa antigua o es una cosa actual. Bueno, en ChatGPT no vas a poder saberlo, en Perplexity en este caso sí. Otras, como por ejemplo Gemini, o ChatGPT, bueno, hay otras más, se las vamos a ir viendo, otras como Gemini, también lo hacen, pero lo hacen más estructurado. Me muestran, me pone acá toda la respuesta, mucho más estructurada, porque en realidad está articulada con bases de datos de vuelta de la web y bases de datos privadas de Google, porque Gemini es la de Google, y haciendo clic en cada una de estas frases también voy a poder ir a la fuente de Google que sacó esa información. Y cada una va a estar subrayada de un color diferente y cada color diferente me indica que es de una página diferente. Así que de vuelta, más transparente por lo menos en cuanto a las fuentes. Copilot es muy interesante lo que hace porque Copilot se puede posar directamente en la página que estamos viendo. Entonces, si estoy en la página de la federación, le puedo preguntar directamente a Copilot, que Copilot, si alguno tiene el navegador Edge en la computadora, directamente lo abren y lo van a ver arriba a la derecha, y si alguno tiene Windows 12 también lo va a ver siempre presente en Windows. Abren Copilot y le preguntan, bueno, en la página que estoy viendo, ¿cómo se define tal cosa? Entonces va a buscar en la página y la respuesta va a estar mucho más acotada a lo que estoy viendo. Y obviamente la fuente va a ser exactamente la que estoy viendo. Todo depende de la respuesta que uno quiera buscar. Si uno quiere respuestas más generales, más alocadas, más creativas, va a ir a ChatGPT. Si uno quiere una respuesta más específica y más concreta y basada en una fuente más confiable, porque es la que estoy viendo, va a ir a Copilot, ¿no? Y en el medio el abanico de lo que estuvimos viendo. Entonces, de vuelta, ¿cuál es la aplicación indicada? Pero volvemos a ChatGPT. Hay sesgos, y esto está en todas en realidad, ¿no? Tal vez, voy a volver un poquito atrás, ¿no? Tal vez, seguramente sea mucho menos sesgada la información que me da Copilot cuando estoy en una página, porque le estoy diciendo que estoy viendo en la página web, y yo elegí la página web, no creo que esté muy sesgada la información. De todos modos, la argumentación probablemente también esté sesgada, ¿no? De vuelta, sesgada por el tipo de modelo de entrenamiento que tiene, no la forma de escribir, la forma de darme la información. En ChatGPT llega a los extremos. Esto, a ver, no es bueno ni malo, no es que yo quiera decir que es mala la herramienta, sirve para un montón de cosas, pero hay que tener en cuenta que cuando no sabe la respuesta, ¿no? Acá le estoy preguntando los autores más relevantes de inteligencia artificial de Argentina, evidentemente no conoce mucho la respuesta, sus bases de datos no están bien actualizadas, y me responde que son estos tres, cuando dos de estos autores no existen como personas en el mundo. Entonces después le digo que no, que hay una que no existe, y bueno, medio que se enoja y me pide perdón y se enoja al mismo tiempo, y me cambia y me pone otro que tampoco existe. Entonces como que ahí no vamos a llegar a nada. Si ponemos a discutirnos con el chat GPT, digamos, no vamos a llegar a nada. Lo que sí es importante saber es que hay distintos tipos de entrenamiento, y esto sí es importante, ¿no? Eh, hay cosas que están preentrenadas, y eso es ChatGPT, está preentrenado. No sabemos con qué base, pero ya está entrenado. No vamos a avanzar de lo que tiene. Sí podemos usarlo a nuestro favor, sí, muchísimo, para hacer posteos, para un montón de cosas, sí, es muy útil. Sabe cómo se escriben las redes sociales, sabe qué programas recomendarnos para hacer tal o cual cosa, sabe comparar, pero la base de datos ya está preentrenada. Otras las podemos preentrenar nosotros, o podemos parametrizarlas, llama. Y son, por ejemplo, prueben ChatPDF o prueben Umata, igual después te los dejo ahí las aplicaciones. Ustedes pueden ponerle el texto, pueden decirle a ChatPDF, bueno, escribí esto o tomé estos 5 artículos, quiero que sobre esto me escribas un texto o me digas una definición. Entonces ya estoy trabajando no solo con la base de datos preentrenada, sino también con mi base de datos. Es más, puedo armar yo un PDF propio con distintos artículos, distintos archivos, que incluso hasta pueden ser imágenes, y empezar a entablar, bueno, una necesidad a partir de esos parámetros, ¿no?
Y hoy se habla también de las que se desarrollan en entornos más específicos. Esto es más complejo, pero seguramente ustedes que conocen y que trabajan o trabajaron en empresas más que tienen una privacidad de datos más importante, donde por ejemplo no pueden tirarle un Excel con finanzas al chat GPT porque ustedes no saben a dónde va a ir a parar esa información. Bueno, se trabaja en contextos de hiperescala donde se desconecta Internet y donde se trabaja solo adentro de una computadora con los propios datos. Esto sí es más complejo, obviamente, pero los programadores lo empiezan a utilizar. Entonces aplican la inteligencia artificial como algoritmo, pero en un entorno cerrado y privado, ¿no? Entonces, desde lo más preexistente y público, por así decirlo, hasta lo más privado, tenemos una gama en el medio de distintos tipos de entrenamiento y en algunos más sesgos y en otros menos sesgos, ¿sí? ¿Cuáles son las diferentes formas? Voy leyendo algunas cuestiones que aparecen en el chat. ¿Cuáles son las diferentes formas de entrenar a los distintos chats de IA? Bueno, si lo entrenamos nosotros mismos, seguramente sea a partir de texto. No es fácil hacer un entrenamiento porque estamos hablando de billones de textos que tiene ChatGPT. ChatGPT lo que hizo fue entrenar con textos que todavía no lo está haciendo público, pero con textos que están públicos en teoría en la web. Hay un montón de juicios pendientes porque, por ejemplo, hay un autor que dice, eh, si vos le pedís al ChatGPT que escriba como yo escribo, lo hace. Entonces, de hecho, en YouTube está la charla, no me acuerdo el nombre, es un español que dice, bueno, yo le pido que me escriba como escribo yo. Y lo hace y escribe como esa persona. Entonces, evidentemente, ha accedido a los documentos míos, porque ¿cómo sabe cómo escribo yo? Pero si esos documentos míos no son públicos, sino que son pagos, ¿cómo puede ser que los haya leído la base de datos? Bueno, ahí hay todo un juicio pendiente bastante complejo. Pero lo que nos da a entender de que no sabemos exactamente, pero que eh, no es fácil entrenar a una base de datos con estas características. Y si la entrenamos muy pobremente, seguramente no funcione correctamente. Lo que se hace normalmente es tomar un modelo ya preentrenado, aplicarlo de forma privada y ahí gestionar datos. Por ejemplo, modelos muy específicos y concretos como modelos que trabajan específicamente sobre finanzas, por ejemplo, o sobre números o sobre sintaxis, por ejemplo, donde no necesitan una gran base de conocimientos y donde no necesitan ser creativos, sino que necesitan hacer solo un tipo de operación. Para eso se usa muchísimo porque es tremendamente efectivo, ¿no? Eh, Ahí no entiendo la pregunta. Perdón, solo escribir ChatGPT no entiendo bien a qué se refiere. Ahí si querés detallar más te respondo. O para entrar en la web simplemente pongan ChatGPT y van a poder entrar. Es openai.chatgpt.com la página. Ahora, si tenemos tiempo, hacemos alguna búsqueda, a ver si llegamos. Hay aplicaciones, de vuelta, sobre las bases de datos, hay aplicaciones concretísimas como Glass, por ejemplo. Otro chat es Bing, sí, exactamente, Bing también lo pueden probar. Lo que pasa es que Bing va a estar reemplazado seguro por Copilot porque también es de Microsoft. Y Copilot trabaja con Bing al mismo tiempo. Glass, por ejemplo, permite simplemente con un complemento de Google, yo lo uso muchísimo desgraba automáticamente los videos y también te permite ir hacia las instancias de video con texto. Entonces, fíjense, acá tengo una charla mía que está en YouTube. Perdón, pongo materiales míos a veces por un tema también de legalidad, no me gusta poner cosas de otros autores. No es por un tema de narcisismo, sino por tema de privacidad de datos, justamente. Eh, entonces, le pido a Glass que me aparezca a un costado, que me genere la desgrabación de la charla, y acá aparece toda la charla y yo sé exactamente qué digo o qué dice el autor de esta charla o el que va hablando de principio a fin, y me puedo mover directamente sin tener que ver todo el video, sabiendo, y incluso hasta puedo copiar y pegar los textos, y hasta puedo hacer un resumen de este video para saber de qué se trata sin ver el video de 1 hora 7, por ejemplo, o paseando por este video de 1 hora 7 buscando específicamente una frase concreta. Esto en documental se usa muchísimo porque a veces es muy difícil encontrar qué dijo un entrevistado y hay que escuchar la hora entera en que habla para encontrar la frase correcta, ¿no? Y de esta manera podemos encontrarla muy fácilmente con cualquier tipo de buscador. O sea que la inteligencia artificial también puede operar sobre video. Algunos modelos distintos, y acá, bueno, hay justamente que decían Bing, acá no aparece porque, bueno, es Copilot, es básicamente lo mismo, pero pueden probar ChatGPT, pueden probar Gemini, pueden probar Perplexity, Copilot, Umata es bárbaro, ChatPDF, y ahora Notebook LM, que también permite explorar documentos personales, es de Google,
y podemos ponerle gran cantidad de documentos personales Word, artículos de vuelta, PDF, incluso hasta PPTs le puede poner. Incluso hasta Notebook LM también permite MP3. O sea, podemos poner un MP3 nuestro y decirle que nos desgrabe el contenido. Tenemos una charla de 1 hora que nos la pase a texto. Ese es muy útil ahora, por lo menos, porque esto va actualizándose todos los días. Otros de imágenes, otros de música. Los de música son interesantes también para ver. Algunos de video y otros, por ejemplo, que sirven para todo uso. Poe lo vamos a estar viendo, Gamma para hacer presentaciones. Imagínense lo complicado a veces que es diseñar una presentación, o a veces que tenemos el PowerPoint todo con texto y fondo blanco y tenemos una presentación al día siguiente y no tenemos tiempo de ponerla un poquito mejor para que sea más linda. Bueno, la metemos adentro de Gamma y Gamma en 1 minuto nos hace una presentación que pruébenlo, realmente sorprendente. De hecho, hay partes de esta presentación que están mejoradas con Gamma para que me mejore el diseño en muy pocos segundos. Después algunas las vamos a recorrer si tenemos tiempo. Si quieren ir más allá y buscar entre todas las inteligencias artificiales que existen hoy en día, pueden entrar a Futurepedia, que está básicamente la base de datos de todas las que hay, y pueden ir buscando por categoría y hay muchísimas. Cada una sirve para algo distinto. Pero de vuelta, encontrar la que sirve para lo que justo necesito es como lo que es la clave de todo esto, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, las imágenes, ¿no? Las imágenes generan imágenes a partir de texto. Esto es realmente increíble porque a veces estoy buscando una imagen para poner en una web o en una charla de vuelta y no encuentro lo que necesito o no tengo la imagen con los derechos que necesito para poder utilizarla, ¿no? O a veces no está la imagen que estoy pensando, obviamente puedo dibujarla también, ¿no? Pero como no sé dibujar, necesito hacer esta imagen. Y miren el prompt, de vuelta volviendo al prompt, ¿no? Larguísimo que le puse. Imagino una vaca volando y le puse con las patas traseras extendidas, o sea, muy específico, ¿no? Le puse la forma en que tiene que estar dibujada, o sea, es una imagen que no puede encontrar en la web porque realmente no existe, ¿no? Una vaca volando, además, bien complejo de hacer, eh, y realmente se ajusta mucho, de hecho me dio 4 respuestas, esta me parece que se ajustaba muchísimo a lo que estaba pensando en ese momento, ¿no? Más allá de vuelta, de cuál es la base de datos, ¿no? De dónde saca la cara de la vaca, de dónde está sacando todo eso para componer esta imagen. Pero realmente puede ser muy concreto lo que se le puede pedir, ¿no? Acá, por ejemplo, estoy pidiendo algo que hoy en día algunas se niegan a hacerlo, ¿no? Pero uso una personalidad, le digo, bueno, que me haga un Messi, pero que tenga otra camiseta de fútbol, me está un poco falseando la imagen, y bueno, diferentes cuestiones que le estoy pidiendo, pero la fotografía, más allá de que las manos las hace de forma medio rara, la fotografía es bastante realista y la está tratando de definir con casi todos los aspectos que le estoy poniendo yo en el prompt, ¿no? Acá le pedí cosas más raras, como por ejemplo le puse que esté Dalí y Freud jugando al golf. Y de alguna forma me la hace como una foto antigua, trata de hacer como, ¿no? Una cosa ahí medio rara, ¿no? Pero realmente encuentra perfectamente las caras, los rostros, las alturas de los personajes seguramente no sean correctas. No creo que Freud sea más bajo que Dalí, bueno, no tengo idea, habría que buscarlo, pero empieza a inventar, pero de todos modos logra de alguna forma hacer esto. Y de vuelta, vuelvo a las bases de datos. También puedo hacer que estas fotos tengan una base de datos propia. De hecho, esta IA la entrené con fotos mías. Ninguna de estas fotos que aparece acá, por supuesto, mucho menos la del robot, es una foto mía, ¿no? Le puse fotos de distintos momentos incluso de mi vida, y le dije que me hiciera una imagen así, bueno, en un aula, otra imagen para LinkedIn. De hecho, esta foto, la segunda, me la propuso para LinkedIn. Una imagen como un robot, bueno, distintas pavadas que le pedí yo jugando a ver qué podía llegar a hacer, ¿no? Y tratando de buscar un poco cuál era la base de datos o el sesgo que podía llegar a tener, de alguna forma le pedí qué podía hacer si podía también, con esas imágenes que le había dado, hacerme distintos tipos de superhéroe, ¿no? Y estas son las 4 respuestas que me dio, ¿no? Acá le pedí un superhéroe clásico, un superhéroe de Disney, le pedí un superhéroe cyberpunk y bueno, después le pedí, esta me vino con la primera en realidad. Y fíjense, yo siempre, a mí me resultó muy gracioso porque le puse superhéroe y todos los superhéroes, no sé si están dando cuenta que todos tienen en común que todos tienen pelo, y ninguna de las fotos que yo le puse, bueno, de hecho yo estoy medio pelado, entonces ninguna de las fotos que yo le puse de prompt, de input, le puse como 20, tienen pelo, ¿no? Y
los superhéroes son todos con pelo. O sea que la base de datos de superhéroes de esta inteligencia artificial, en el imaginario de la inteligencia artificial, todos los superhéroes tienen pelo. ¿Mm? Y ahí podemos ver un sesgo, porque de hecho me está dando algo como resultado de lo que quiero, pero está poniendo también algo de su propia base de datos. No está respetando la foto original de alguna forma, porque los superhéroes no pueden, no pueden ser pelados. Como, como quería seguir un poco más, yo la forcé y le dije que me haga un superhéroe pelado. Entonces le dije Bald Superhero, ¿no? Y lo hizo pelado, como que la forcé tanto que lo hizo pelado, pero lo hizo como ridículo. O sea, si es superhéroe y es pelado, es ridículo. Ese es el sesgo que tiene la inteligencia artificial. De hecho, le pedí como 10 veces que lo haga y en ninguna salió como yo quería. Y esto es porque a veces no se puede salir del sesgo. No se puede salir de esa base de datos. De hecho, esa base de datos es tan fuerte que llega a lo que se llama, bueno, cuando le pedí que me haga como un profesor, ahí más o menos me respetó, se ve que doy como profesor. Pero eh, este sesgo llega a ser tan fuerte que llega a ser, que es lo que se llama sesgo invertido. De hecho, Google tuvo que borrar un montón de imágenes porque le pedían que haga vikingos y hacía vikingos de otro tipo de razas, porque claro, trataba de no ser sesgado y terminaba siendo más sesgado todavía, porque era hasta medio ridículo, inverosímil, si se quiere, ¿no? Bueno, todo esto tuvo muchísimos problemas Google con el tema del sesgo invertido. Pero sí, pero esto puede ser más problemático. Por ejemplo, esta nota la pueden encontrar. De hecho, Amazon salió a pedir disculpas por esto. Tenía un algoritmo de inteligencia artificial que preseleccionaba currículum. Entonces, claro, como la base de datos de currículums, de SEOs, por así decirlo, de Amazon eran todas de hombres, claro, no se habían percatado de eso y directamente la base de datos pensaba que las mujeres tenía que excluirlas porque la inteligencia artificial estaba sesgada a que no había mujeres en el directorio. Entonces, lo único que hacía eso era exagerar todavía más la decisión de que no haya. Y tal vez no había por otra cosa, ¿no? Porque tuviera que sesgarla. Obviamente salieron a pedir disculpas, cambiaron el algoritmo, etcétera, etcétera. Pero todo esto puede pasar y puede ocurrir si dejamos a la inteligencia artificial también tomar decisiones a partir de bases de datos que no sabemos bien cómo están entrenadas, ¿no? ¿Cómo es posible poner una foto? Les paso después la página web de donde lo hice, pero es posible con con algunos collabs de Google. Creo que en el mismo documento aparece la página donde lo hice, pero si no, les prometo que en el mail se los mando. Son algunas que permiten el entrenamiento, ¿no? Bueno, Leonardo la permite. Si probás Leonardo IA, permite a partir de bases de datos, de algunas fotos, armar otras fotos, por ejemplo. Pero después les paso algunas más. Eh, Muy interesante la película Code Bias que está en Netflix, donde se discurre sobre los algoritmos de inteligencia artificial que detectan rostros y cuando algunos rostros no son tomados en consideración por la fisonomía del rostro, por la raza, etcétera, y hay todo un debate sobre eso muy, muy interesante, y está muy buena. La película es un documental en realidad, ¿no? Y Years and Years también es una serie, pero también habla muchísimo de estos temas de entrenamiento, de deepfake, de falsificación y todo esto, ¿no? Lo que nos lleva también al uso responsable, ¿no? Antes de entrar también a ver algunas aplicaciones más que podemos llegar a usar. Y es cierto, ¿no? Que nos trae un montón de desafíos aparejados que quizás se los estarán imaginando. El tema de la gestión de la información, el tema de la ética, el tema del marco regulatorio, el tema de los profesionales, quién va a trabajar, quién cómo lo va a usar, cómo lo va a poner en funcionamiento en su trabajo, ¿no? Cómo nos va a cambiar también un poco el modo de trabajar, los sesgos, ya estuvimos hablando largamente. El tema de falsificación, ¿no? Se pueden falsificar rostros, esto es realmente muy complejo. De hecho, como les comentaba, hay un montón de juicios pendientes, cuestiones que tienen que ver con modelos de entrenamiento, canciones que se pueden hacer automáticamente, obras de arte que se han ganado premios y que después se detectó que habían sido hechas por inteligencia artificial. eh, Otro concurso fotográfico donde una foto no existía y la armó el fotógrafo, después no quiso recibir el premio. Después casos opuestos, porque esto se empieza, de vuelta, el sesgo invertido, se empieza a confundir, ¿no? Acá le sacaron el premio a una persona por decirle que era con inteligencia artificial y después la persona fue a mostrar que cómo había sacado la foto y el set de filmación y demostró que no había sido sacado por inteligencia artificial. O sea que ya los mismos jueces no tienen ni idea qué es inteligencia artificial, qué no lo es, porque todo esto se empieza a mezclar, ¿no? Incluso, bueno, Facebook que empieza a catalogar fotos como que son de IA y no lo son.
cuestiones vinculadas de vuelta al derecho de uso, porque acá hay fotos que hizo una inteligencia artificial, pero que aparece el sello de marca de agua. Entonces, de vuelta, ¿de dónde sacó esa base de datos? Este de Getty es muy interesante, porque en las mismas fotos aparecen los sellos de marca de agua. Bueno, de vuelta, películas relacionadas, y me apuro un poco solamente porque estamos en tiempo y tampoco quiero pasarme demasiado del horario, pero de vuelta, películas que también pueden ver, pero sí me interesa ver qué va a pasar y qué cosas pueden llegar a utilizar de todo esto, ¿no? Entonces vimos que son buenas resumiendo, ayudando a diseñar como Gama, por ejemplo, analizando datos, grandes cantidades de datos que no se pueden analizar de otra manera, ¿no? Y podemos saber entonces que hoy en día para uso cotidiano se usan para resumir, para desgrabar, como les mostraba, ¿no? Agarro un MP3, agarro ahora esta misma charla, agarro el video que estoy grabando, lo pongo en YouTube o lo pongo en este notebook LM y le digo que me lo desgrabe, que me lo pase a texto. Me lo hace en minutos nada más. Agarro ese texto y bueno, tal vez con ese texto pueda dejarlo en Word escrito como para saber qué dije, para ver después, ¿no? Sin tener que ver el video, poder o usar eso para hacer un blog o lo que quisiera, ¿no? Eh, Chatbot basado en datos. También puedo tener chatbot con manuales. Esto se usa un montón, ¿no? Veamos algunos casos. Transcripción de texto, como les decía, charlas desgrabadas. Después le puede decir a YouTube, por ejemplo, acá está la charla esta, es otra de otro momento. Agarro YouTube, me copio toda la desgrabación. Y no solo esto, sino que se la pongo a ChatGPT y le digo que esta desgrabación, que no tiene ni puntos ni coma, porque cuando vengo hablando, obviamente me va a desgrabar sin puntos ni coma, le digo que actúe como un editor literario y que me la corrija y me la deje con la sintaxis correcta. Y me deja un documento perfecto de toda la charla que acabo de dar, ¿no? Eso podría ser podría agarrar 10 charlas mías y publicar un libro, primero porque las charlas son mías, pero podría muy fácilmente corregirlas, ¿sí? No tendría que estar por ahí horas y horas para desgrabar todo ese material. Esto se utiliza muchísimo los chatbots con el POE, por ejemplo, que lo pueden usar gratuitamente, con manuales, ¿no? Toman manuales muy largos y directamente la gente que trabaja con estos manuales, en vez de releer todo el manual, directamente le pregunta, o si bien ya leyó todo el manual, le pregunta directamente y concretamente algo y la inteligencia artificial busca en ese manual y le da la respuesta automáticamente, ¿no? ¿Cómo se hace tal cosa o cómo se desconecta tal cosa? Y enseguida le va a dar la respuesta sin tener que releer todo el manual, que a veces los índices de los manuales larguísimos son muy complejos, ¿no? Ese es un uso, pero tiene muchísimos más. Eh, de vuelta, Gama, el de las presentaciones, para hacer presentaciones, te los recontra recomiendo. Algunas aplicaciones más concretas para análisis de datos, para escribir correos, para contenido de anuncios también se puede usar muchísimo. Imagínense Google, todo lo que sabe de nosotros en marketing, esto explota, obviamente se usa muchísimo. Asistentes virtuales, traducción instantánea. Les voy a mostrar solo algunos ejemplos. Por ejemplo, MicroStrategy, no sé si alguno de ustedes lo usan o algún equipo de trabajo de ustedes lo usa o alguien que conozcan lo usa, ya introduce un módulo donde, por ejemplo, voy a poner acá sin audio, donde, por ejemplo, directamente al Excel se le hacen preguntas y la inteligencia artificial arma gráficos sobre las mismas preguntas que le estamos haciendo y nos da una respuesta. Por ejemplo, le ponemos un Excel con información de usuarios, ventas, etcétera, y directamente le preguntamos cuáles son las predicciones para tal año, cómo se está, y nos va a hacer el gráfico automáticamente eh, y nos va a dar una respuesta sobre eso, porque puede leer todo el contexto de información. Después, por supuesto, se puede analizar y se puede ver que realmente se puede hacer eso. No vamos a tomar una decisión solamente porque una IA nos haya respondido de forma muy rápida, pero es una manera de visualizar los datos de una forma muy, muy rápida, no simplemente con un Excel, que a veces tenemos que abrirlo, tenemos que hacer gráficos y por ahí no entendemos incluso la información que tiene porque puede ser muchísima. Bueno, esto en minutos nos puede llegar a dar una conclusión y una información seguramente muy cercana a la que estemos dando. Doy este porque es uno de los más conocidos, pero Power BI, hay un montón que están incorporando inteligencia artificial, ¿no? Si entran a myactivity.google van a ver un montón de información de IA que tiene Google sobre nosotros mismos, por ejemplo. Yo siempre hago este juego de ver cuál es la información que tienen sobre nosotros. Pero, por ejemplo, hoy Mercado Libre responde directamente con información de IA sin que el usuario tenga que responder porque tiene un manual justamente de donde saca la información. Después, por supuesto, se le puede preguntar al vendedor, pero responde instantáneamente. Esto hace que las ventas sean mucho más rápidas, obviamente. Pero Google, por ejemplo, cuando se hacen los anuncios, uno puede, fíjense el nivel de detalle, ¿no? Uno puede buscar, por ejemplo, personas que tendrán un gato en casa dentro de poco.
¿no? Uno se pregunta, ¿cómo sabe Google esto? ¿No? Por las búsquedas que hizo, seguramente. Pero Google sabe todo esto de nosotros, ¿no? Google sabe si vamos a tener un gato dentro de poco. Es realmente increíble. Sabe si cambiamos de trabajo, o lo sabe con cierto nivel de certeza. Pero todo esto en el marketing, bueno, es un cambio enorme en la modalidad de trabajo, ¿no? Se pueden hacer cosas muy personalizadas. Fíjense esta otra, Rust, por ejemplo, Rust lo que hace es toma un audio personal o una charla personal y la transforma en diferentes idiomas. La versión gratuita solo permite 3 idiomas y hasta 1 minuto, pero la versión paga realmente no vale mucho. Y si nosotros tuviéramos que trabajar en muchos idiomas, yo puedo traducir esta charla misma de 1 hora a cualquier idioma que se me ocurra. Y no solo la traduce, sino que la traduce con mi propia voz. Voy a ver si puedo, a ver si puedo acá compartir el sonido. Esperen que voy a dejar de compartir y volver a compartir solamente para que puedan escuchar el sonido. Ahí está. Bueno, este es un video. Lo primero que tenemos que decir es que cualquier clase debe estar guionada. Este guión puede ser flexible, pueden ser solo notas o puede ser un guión con... Bueno, en español, ¿no? Y ahora lo escuchamos en alemán. Zuerst müssen wir sagen, dass jede Klasse ein Skript haben sollte. Dieses Skript kann flexibel sein, nur Notizen oder ein vollständiges Skript. Wir können es gleich... Y lo escuchamos en francés. Tout d'abord, il faut dire que chaque classe doit être scénarisée. Ce scénario peut être flexible, juste des notes ou un scénario complet. Bueno, no sé si está en francés o alemán, lo diste verificar, me dijeron que estaba muy bien la traducción, pero está hecho con mi propia voz y en propio sincro con mi propia, sí, con cuando estoy hablando al mismo tiempo, o sea que puedo traducir mi charla instantáneamente a cualquier idioma, obviamente poniendo que fue traducido, no es necesario tampoco mentir y decir que yo hablo otro idioma, ¿no? De hecho se nota que no estoy hablando ese idioma, pero me permite una apertura a veces de contenidos que realmente puede ser muy grande, de vuelta, con una IA muy específica y muy concreta que sirve solamente para hacer esto y que en este caso es Rust. Lo primero... También sirve para hacer detecciones de sentimientos en redes sociales. Esto se usa bastante y también lo puse como ejemplo por eso. Podemos ver qué están hablando acerca de nosotros o nuestra empresa o nuestra institución en las redes sociales, pero no solo eso, sino que puede analizar si esos comentarios son positivos, negativos. Esto es algo que ya se venía haciendo con los clippings, pero que hoy se puede hacer de manera más concreta con distintas inteligencias artificiales que permiten eso, ¿no? Y me lo permiten hacer en el momento y día a día, ¿no? Y hoy que las redes sociales también se habla tanto y están tan en boga, y a veces somos empresas o de vuelta instituciones públicas y a veces queremos saber minuto a minuto también qué puede llegar a estar esto. Esto puede servir como alarma automática de detección de también se usa mucho en investigación y con encuestas, donde se pueden procesar encuestas de forma muy rápida, ¿no? Y bueno, después aplicaciones específicas. Yo busqué algunas específicas del sector que nos convoca acá, pero seguramente muchas ya se estén usando, no creo que algunas sean algunos hallazgos, seguramente algunas sí. De todas estas, por supuesto que podemos profundizar mucho más, pero hoy hay muchas cosas que tienen que ver con el mantenimiento predictivo de instalaciones, de insumos, de soporte, cuestiones de optimización de consumo que están hechas con inteligencia artificial, porque fíjense la cantidad de datos que puede manejar todo esto, ¿no? De análisis de datos, como la que le mostré recién hace un rato, realmente hoy se usa muchísimo, sobre todo también para el operador que no sabe demasiado del tema. A veces no somos expertos en análisis de datos, pero a veces queremos los datos rápido o en el momento. Entonces esto también, estas herramientas nos sirven un montón para agilizar ese proceso. Eh, Detecciones de anomalías, ¿no? Porque pueden estar en tiempo real todo el tiempo viendo. Estas seguramente sí se utilicen en el sector energético sobre todo, ¿no? Automatización de procesos, planificación, cuestiones de planificación, las uso muchísimo. Y temas de gestión de proyectos, ¿no? De cómo hacer más rápido y más eficiente una gestión de distintos proyectos y un seguimiento, ¿no? Donde de vuelta puedo tener un montón de datos, pero mi desktop puede ser mucho más chico y mucho más acotado, viendo los resúmenes de todo ese historial de trabajo, donde no tengo que volver a releer todos los proyectos para tenerlos en mi mente, ¿no? Y eso ayuda un montón. Bueno, de esto hay muchísimas aplicaciones concretas y específicas. De vuelta, algunas preentrenadas, algunas entrenadas por nosotros y algunas en contextos de forma ya cerrado, ¿no? Después todo eso también podemos seguir viendo un montón sobre ese tema.
para sacar algunas conclusiones simplemente y que puedan abrir un poco los micrófonos si quieren hacer algunos comentarios o hablar un rato en el tiempo que nos queda. Creo que lo importante tiene que ver con mantenerse actualizado, porque esto cambia todo el tiempo. Hoy yo les doy estas aplicaciones, pero en un mes puede haber otras nuevas que nos sirvan. Seguramente el funcionamiento y muchas de las cosas que vimos en esta charla no van a cambiar y está buenísimo porque entendieron un montón de conceptos nuevos seguramente, pero sí los programas van cambiando bastante y van adquiriendo nuevas funcionalidades, ¿no? Y siempre hay que estar actualizado para ver si alguno justo nos sirve para lo que estamos haciendo. Entender el funcionamiento, los nuevos desafíos que tenemos que tener en cuenta, vinculados completamente a la responsabilidad de uso, el refinamiento de estos prompts, volviendo al comienzo de la charla, y después compartir, porque todo esto también se puede compartir con colegas, con gente con la que trabajamos que a veces no lo conoce y a veces de repente con conocer una aplicación podemos destrabar o hacer mucho más rápido. Creo que debería continuar la charla. Sí, yo creo que esto, bueno, obviamente tiene mucha tela para cortar, es solo una charla introductoria, también era un poco la idea, se puede seguir trabajando. Yo como conclusión siempre muestro esto, ¿no? Cuando empecé a estudiar, pero no hace tanto, ¿no? Pues si no me siento muy grande, pero ahora unos 20 y pico de años, empecé a estudiar imagen y sonido y trabajaba con cassette, seguramente todos los que están acá usaron cassette y rebobinaron con una lapicera y VHS, y hoy, si bien ya no edito, mis equipos de edición de video directamente usan estos programas de inteligencia artificial donde se edita directamente desde el texto y como les mostraba, ¿no? Directamente un corte, en vez de desgrabar una cinta de audio durante un día entero, directamente buscan la palabra concreta que quieran que diga, la recortan directamente en texto y el video automáticamente aparece, ganando días completos de trabajo, les diría, ¿no? Así que a veces eso resume un poco cómo cambió el paradigma de trabajo en video, que no tiene nada que ver a veces con lo que estamos viendo, ¿no? Pero en video, en literatura, en audio, en marketing y en casi todos los niveles de trabajo, ¿no? Así que bueno, les agradezco hasta acá y aprovechamos estos minutos para hacer un intercambio. Sí, Samira. Sí, Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes y buenas tardes para todos. Yo te quería consultar si tenés conocimiento de algún documento o algún autor que haya investigado o que hable respecto del uso de la inteligencia artificial en el mundo laboral, ya que nosotros pertenecemos a asociaciones sindicales y este es un tema que más temprano que tarde lo vamos a tener que abordar. Totalmente, sí, hay muchos autores. Te diría que uno de los de cómo piensan las máquinas, Freddy Vivas y Bilinsky sobre todo, que habla mucho del tema, encabezan lo que hablan sobre todo del ámbito laboral. Pero lo que puedo hacer es, tengo una lista bibliográfica que por lo general comparto con los alumnos, pero más en los cursos de grado, pero tiene mucho que ver con lo que vos estás diciendo y se las puedo compartir también porque son todos documentos de acceso público, así que no hay problema de compartir. Después los libros, obviamente sí, hay que adquirirlos si les interesan, pero los artículos públicos los puedo compartir. Sí, por favor. Ningún problema. Le digo a Karina que junto al contenido de esta charla les mande esos artículos. Sobre todo hay uno de UNESCO, que también, si bien no es un autor, es los primeros que sacan un marco ético de todo esto, y habla mucho de cómo usarlo en el ambiente laboral, ¿no? De cómo aplicarlo de alguna forma. Hay que aplicarlo, te dicen, porque bueno, tampoco lo vas a dejar afuera y lo vas a ignorar, porque ya vimos, es monstruoso lo que puede llegar a ser. Es mucha eficiencia también la que puede dar, pero también por otro lado lo que dicen, bueno, también cómo hacer para que esto no repercuta en problemas, bueno, problemas como el de Amazon, para darte un extremo, ¿no? Y justamente en esa tensión donde tenemos que tratar de ubicarnos. Esto creo que es lo más interesante y puede estar bueno. Dale, gracias, Pablo. Dale, lo mando, lo anoto y lo mando. ¿Esta charla queda grabada? Sí, la estoy grabando y creo que también la van a compartir después con el PDF y con estos artículos que también agregamos ahora y con algunas páginas extra que pueda llegar a encontrar y les pueda llegar a resultar útiles. Sí, perdón que te interrumpa, Pablo, acá estoy. Sí, yo después subo todo el material a nuestra página y el que le interesa tener la charla también se la puedo mandar por mail o por algún otro medio, por WeTransfer o por algún otro medio que quiera. Bueno, buenísimo. No sé si quieren hacer otra pregunta, algún comentario más. Marina, ¿vos querés hacer algún no, comentario? A mí me parece que tenemos que organizar una segunda charla
¿no? Para ampliar un poquito este tema y para seguir ahondando en lo que más le interesa a los que participaron. Y yo no sé si Fabián quiere saludar o decir algo en nombre de la federación. Iba a decir eso porque lo veía conectado. ¿Se escucha? Perfecto, sí, sí. No, simplemente Pablo, agradecer tu inicio para varios de nosotros en esto que es la inteligencia artificial. Ya sembraste la semillita que sin duda está generando en nosotros la necesidad de ir creciendo en el tema, así que más que seguro nos vamos a ver en otras charlas y nos vas a acompañar en este nuevo desarrollo que tenemos en lo que es la inteligencia artificial. También agradecer a quienes de alguna forma se conectaron y participaron y sobre todo agradecer a quienes en su momento organizaron esta charla, que es Karina y Miriam. Así que gracias a todos y simplemente eh, agradecer nuevamente a vos y más que seguro nos vamos a estar viendo de vuelta. Gracias.